Muy buenas a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús desde su canal Jesús el Gran Yo Soy. Damos gracias nuevamente a Dios porque nos permite realizar el estudio del Salmo capítulo 19. Y de paso agradecerles también si ustedes han visto todos estos estudios de los salmos, va desde el Salmo 1 hasta el 18. Y hoy vamos a iniciar con el estudio del Salmo 19. Gracias a Dios que nos permite nuevamente estar aquí de vuelta, porque muchas veces yo tengo muchas cosas que hacer y no subo constantemente videos, pero les agradezco de corazón si han seguido con la sintonía de estos estudios. Y hoy, como les digo, vamos a estudiar el Salmo 19. El tema de este salmo se va a llamar así: los dos libros de Dios. Así se va a llamar el tema de este salmo: los dos libros de Dios. ¿Por qué los dos libros de Dios? Porque precisamente el Salmo habla de dos tomos o libros, como se les conoce, ¿va? En el Salmo 19 podemos ver el primer libro, que es el que vamos a estudiar hoy, el de la naturaleza, la creación. Y el segundo tomo, que es el siguiente estudio que vamos a hacer, porque lo vamos a hacer en dos estudios, es el de la palabra de Dios, la revelación. Este Salmo nos habla de esos dos libros o de esos dos tomos que nos presenta a Dios, que Él es el creador de ambos tomos. En el primer tomo que vamos a ver hoy, la naturaleza o la creación, hablan del superpoder de Dios, de que Dios es todopoderoso. El segundo libro o el segundo tomo habla de la naturaleza de Dios, cómo Dios se ha revelado a nosotros los seres humanos por medio de su palabra. En el primer tomo vamos a ver cómo todo el poder de Dios se hace claramente visible, como dice Pablo allá en Romanos, a través de todo lo creado. En el segundo tomo vamos a conocer cómo Dios es que hace pacto con su pueblo y cómo Dios quiere que los seres humanos lo conozcan a Él y le obedezcan. Pero bien, vamos a estudiar el primer tomo, el de la naturaleza. Les acabo de decir que el tema de este salmo es los dos libros de Dios, o los dos tomos de Dios, como lo quieran llamar. Y les acabo de decir que el primer tomo que vamos a estudiar es el de la naturaleza o la creación. Cómo toda la creación declara el poder de Dios. Les decía la vez pasada en el último estudio del Salmo capítulo 18 que íbamos a hablar algo un poco acerca de los extraterrestres, ¿va? ¿Por qué de los extraterrestres? Porque yo sé que mucha gente, gracias a Dios en la actualidad, no es que crea eso así de un solo, ¿va? Pero da tristeza ver cómo sociedades científicas están tratando de hacernos creer poco a poco, aunque claro, eso es un proceso difícil, de hacernos creer que todo el universo fue creado por extraterrestres. Inclusive ya se están postulando teorías de que posiblemente existan otras civilizaciones en otros planetas y un montón de relajos que nos dicen un montón de teorías que la verdad no han sido ni confirmadas por la NASA y a veces sin sentido. Bueno, imagínense que hemos llegado al punto de decir que algunos científicos dicen que como el universo es tan grande, tan vasto, muchos científicos se han atrevido inclusive a decir que nosotros vivimos en un holograma. Se pueden imaginar el nivel de insensatez al que estamos llegando. Ya eso es pasarse de la cordura a la locura, a llegar a la insensatez. Ya estamos llegando al nivel más insensato. Porque ya decir que vivimos en un holograma es algo que de verdad nos pone a nosotros como creyentes, nos debería de poner a pensar cómo el mundo está quedando. Uno puede pensar qué drogas es la que se están fumando estos hombres, para decir una forma figurada que lo digo, obviamente, porque para decir eso es que verdaderamente estamos llegando a un nivel de locura exagerado. La misma Biblia dice que Dios ha enloquecido la sabiduría del ser humano, no porque Dios sea malo o que Dios provoque el mal, pero Dios deja que los seres humanos se enloquezcan en su misma sabiduría, al creerse sabios ellos en su propia opinión. Vamos a tocar este tema así, porque el Salmo 19 en los primeros versículos nos declaran quién es el creador de todo ese vasto universo. Un universo muy vasto. Pero antes de entrar en el tema, quiero leerles algo acerca de lo que leí en este libro yo creo que muchos de ustedes conocen este libro que se llama El Almanaque, el libro Almanaque, Escuela para Todos.
Es un libro bien famoso, por cierto, pero miren lo que dice este libro, ¿va? No lo digo yo, lo dice este libro acerca de los extraterrestres, ¿va? ¿Y por qué quiero hacer este estudio leyendo esto comparado con el Salmo 19 y con lo que les acabo de decir? Dice este libro en la página 62, este es el almanaque del año 2017, hace unos 70 años, pongan atención ahí como dice el tema aquí, ¿qué son los ovnis? Dice. Así dice el tema de este almanaque, dice, ¿qué son los ovnis? Dice. Hace unos 70 años, con frecuencia se oía decir que algunas personas habían visto en el cielo luces extrañas y aparatos que volaban a gran velocidad o se quedaban suspendidos en el aire. Como no se sabía con claridad qué eran esos objetos, se les llamó ovnis, que quiere decir objetos voladores no identificados. Varios pilotos de los Estados Unidos dijeron haber visto luces y aparatos volando. Algunos pensaban que podía tratarse de aviones enemigos que estaban invadiendo su territorio. Otros decían que tenía forma de platillo volador y que podían ser aeronaves de otros mundos que visitaban la Tierra. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos entonces inició estudios sobre los ovnis y creó una oficina para investigar esos casos. Se llamó Proyecto Libro Azul. Investigaron más de 12.500 casos durante más de 20 años. Encontraron que la gran mayoría se debía a causas naturales, como estrellas fugaces, meteoritos, bandadas de aves, centellas o gases de pantanos. En otros casos, vieron que se trataba de globos, aviones y otros aparatos. También pudieron averiguar que algunos de los ovnis eran bromas o engaños para confundir a la gente. Cuando cerraron la oficina en 1970, se presentó un informe diciendo que los ovnis identificados se debían a causas conocidas. No eran un peligro para el país ni para los seres humanos, y ninguno de ellos tenía que ver con aeronaves o seres de otros mundos. Durante muchos años los documentos de esa oficina se mantuvieron en secreto. Luego fueron hechos públicos y hay más de 120.000 páginas de información disponibles. En otros países, instituciones científicas también han hecho estudios usando naves espaciales, telescopios y otros instrumentos, pero hasta hoy no se ha encontrado ninguna prueba científica de la existencia de seres vivos fuera de la Tierra. Entonces, ¿por qué se habla de seres de otros mundos? Pues bien, lo cierto es que en algunas partes del mundo desde hace años se hacen estudios que buscan responder muchas preguntas sobre los misterios del universo. Gracias a esos estudios se ha llegado a saber que la Tierra es como un granito de arena en un universo inmensamente grande, formado por millones de estrellas como el Sol. También ya se han descubierto más de 2.000 planetas que están cerca de algunas estrellas y giran alrededor de ellas, como sucede con la Tierra y los demás planetas que giran alrededor del Sol. Como se sabe que el universo es enorme y que existen muchos otros planetas, hay gente que se pregunta si también podría existir vida y hasta seres inteligentes en algunos de esos planetas. Sin embargo, a pesar de todos los estudios que se han hecho, todavía no se han podido descubrir ni siquiera microbios en ningún planeta fuera de la Tierra. Pero gracias a la imaginación de muchas personas se producen películas, libros, programas de radio y de televisión sobre seres que vienen a visitar la Tierra desde mundos lejanos. Algunas de esas fantasías son muy gustadas y no solo nos entretienen, sino que también nos ponen a pensar sobre la vida, las costumbres y las inquietudes de los seres humanos. La pregunta sobre si hay seres vivos en otros planetas o si somos los únicos privilegiados con la bendición de la vida es una pregunta que por ahora tal vez ningún ser humano pueda responder, pero seguirá siendo un motivo de interés para las personas curiosas, que no se conforman con respuestas simples a sus preguntas y que disfrutan llenos de admiración al contemplar los cielos estrellados. Esto lo dice el almanaque del año 2017. Y miren, no sé si aquí si se pueden ver las imágenes. Miren cómo pintan los platillos voladores. Dice, dibujo ilustrativo. Hace 70 años el piloto Kenneth Arnold dijo que había visto varios objetos brillantes que volaban como platos. Desde entonces se empezó a usar la expresión platillos voladores para hablar de supuestas aeronaves de otros mundos, que no sé si se logra ver desde aquí bien esa imagen de esa nave con forma de platillo volador.
Aquí salen dos hombres estudiando algún caso. Ahí dice, en 1947 se estrelló en los Estados Unidos un extraño aparato. Mucha gente creyó que era una nave extraterrestre, pero la policía mostró algunos de los restos y dijo que se trataba de un globo del proyecto Mogul, un experimento secreto del ejército. Y siguen más imágenes ilustrativas como la que se ven aquí, de que los extraterrestres los pintan así como cabezones y con los ojos largos, con los ojos grandes, dice. Durante esa época en que se empezó a hablar de la presencia de seres extraterrestres, algunos los imaginaron y los dibujaron como seres pequeños, delgados, con cabeza sin pelo y grandes ojos. Y miren esta otra imagen, tal vez no se mira desde aquí, pero es un cometa, dice aquí la imagen. En febrero de 2015, un canal de televisión grabó este ovni sobre un barrio de Lima, Perú. Hubo muchos comentarios sobre la noticia, pero cuando la Fuerza Aérea lo investigó, se comprobó que había sido en realidad una cometa o papelote de 2,5 metros. Bueno, aquí terminamos con esto, ¿va? Pero lo que quiero decir es que se ha despertado un interés bastante fuerte sobre el tema de los ovnis. Pero es por lo mismo, porque como el universo es tan grande, tan inmenso, entonces muchos se cuestionan, inclusive yo creo que todos nos hemos cuestionado eso de que si posiblemente pueden existir otros seres en alguna parte de esos millones y millones de galaxias que hay. Pero la cuestión es que hasta el momento no se ha podido encontrar nada. Y como les digo, hasta se ha llegado a decir que nosotros vivimos en un holograma, lo cual es una irracionalidad, es algo tremendamente ridículo, la verdad. La locura del ser humano, ¿va? Pero veamos lo que dice la Biblia en el Salmo 19. Yo creo que ustedes ya han leído muchas veces este salmo, muy bonito por cierto, que espero que cada vez que lo lean les sea de mucha edificación y ayuda para sus vidas. Dice aquí, Salmo 19, al músico principal, Salmo de David. Obvio que este salmo va dirigido al músico principal, que era el cantor del templo que mandó a hacer Salomón después, ¿va? Y el cantor tenía que encargarse de contar quién es el verdadero creador de todo el universo, de todos los millones de galaxias y planetas que existen, habidos y por haber, porque no se han encontrado otros, ¿va? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Lo leí todo así, pero vamos a leerlo por parte, obviamente, ¿va? Pero miren lo que dicen estos primeros dos versículos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y esa palabra, pongámosle atención a esa palabra, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tenemos que entender, va, por simple lógica, va, que el firmamento se está refiriendo a todo el universo, a todas esas miles y millones de galaxias. Dicen, solo pensemos en algunas de las maravillas que tiene este gran universo, que posiblemente dicen los científicos, los astrónomos, porque recordemos que son los astrónomos los que estudian el universo, ¿va? De las grandes maravillas que hay en el universo. Dicen que posiblemente el universo no tenga límites. Es tan grande, tan inmenso, que no hay límites, pues. Dicen que la velocidad de la luz viaja a 2.999.816 kilómetros por segundo, ¿va? Dicen los científicos que para llegar al lugar más lejano que se puede ver con un telescopio nos tardaríamos en llegar 10 millones de años. Algo que lógicamente es imposible, ¿va? Pero les digo este dato porque solo imaginémonos lo inmenso, lo expansivo que es el universo. Dicen que con nuestros ojos, a simple vista, en el cielo podemos ver hasta 2.000 estrellas. Con un pequeño telescopio podemos ver hasta 5.000 estrellas. Pero con el inmenso telescopio que tienen allá en California, el telescopio este de Palomar que se llama, dicen que pueden llegarse a ver hasta 2.000 millones de galaxias. O
Solo les estoy dando algunos datos que yo he leído en libros, ¿va? De lo inmenso que es el universo, de lo grande. Imagínense cuántas millones de galaxias se pueden ver con un simple, con un telescopio así como esos que tienen en California, en San Diego, California. El telescopio este de Palomar, que se pueden ver hasta 2.000 millones de galaxias. Imagínense cuánto nos costaría. Entonces, es que no es algo imposible, pues. De ahí es que viene la expresión cifras estratosféricas, porque el universo es inmenso, es grandísimo. Y cuando dice los cielos cuentan la gloria de Dios, obvio que se está refiriendo a esos tres cielos que siempre se nos han dicho. Al primer cielo, que es este donde están las nubes. El segundo cielo, que abarca todo el espacio universal, ¿va? Y el tercer cielo, donde obviamente está Dios, ¿va? Pero cada uno de esos cielos declara la grandeza del Creador. Declara que hay un solo Creador y nada más. Y si es cierto que existieran otras civilizaciones, pero no se ha hallado nada. Es increíble que los cielos mismos, todo el universo, todas las estrellas nos declaran a una sola voz que hay un solo Creador omnipotente, paternal, todopoderoso. Por eso es interesante lo que David está declarando aquí. Aquí David está hablando como un astrónomo. A pesar de que no tenía esos superpoderosos aparatos, esos radios receptores, esos detectores electrónicos de imágenes. No tenía eso David. Pero él sí sabía una cosa, por inspiración divina, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Obvio, esos cielos también se refiere a esos cielos donde está la capa de ozono, donde están esas capas de la Tierra, que es la exósfera, la mesósfera, la estratosfera, la ionósfera. Y en todas esas capas todo está hecho perfectamente y combinadamente. Entonces no podemos decir que todo eso fue producto de una gran explosión de hace 1.000 millones de años o 13.000 millones de años. Bueno, es una cifra exageradamente grandísima la que ponen los científicos de que de aquella gran explosión del Big Bang se originó todo el universo. Pero, como dijo alguien, es que la nada no puede crear nada. Saben, muchas veces científicos en los años 60 y 70 discutían eso. Porque como salió esa teoría, ¿va? De que no, que el universo fue creado de la nada por una gran explosión, como nos enseña la teoría del Big Bang, ¿va? Pero vinieron científicos con suma lógica, dijeron, pero es que la nada no puede crear nada. ¿Cómo es posible que si yo tengo unos cuantas libras de hierro, aluminio, unos cuantos capacitores y alambre y cautín, y que yo los tire así de la nada y va a crearse un avión? No tiene sentido. Tengo que usar yo mi inteligencia para crear cada parte de ese avión. Es simple lógica. Los mismos científicos estos que proponían esto decían, no, detrás de cada planeta que se mueve en el universo, de cada galaxia que se está moviendo alrededor de todo ese espacio, de todo ese universo, tiene que haber una mano inteligente, un ser súper poderoso. Claro, muchos de estos científicos pensaban con esa lógica, porque no tiene sentido pensar que cada planeta que gira, que nuestro sistema solar, como está bien alineado, fue creado por un producto de una gran explosión y que los átomos por sucesión fueron formándose uno con otro y así fue formándose el planeta. No tiene sentido eso, la verdad. Tuvo que haber un ser súper poderoso, inteligente, y eso es lo que nos declara David en este salmo, cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento o el universo anuncia la obra de sus manos. Claro que todo ese universo anuncia la obra de sus manos, aunque seamos el único planeta habitable. Esta es opinión personal mía, pero saben, yo pienso a veces que Dios creó todo este universo y solo nos puso a nosotros aquí para humillar nuestra arrogancia y nuestra soberbia. Esa es opinión personal mía, ¿va? Yo me imagino que Dios creó millones de galaxias y todo solo para demostrarnos a nosotros cuán pequeños y miserables somos. Y ni con ser, fíjense que a pesar de que existe todo ese mega universo así grandísimo, con miles de planetas, muchas veces los seres humanos nos engrandecemos y nos ensoberbecemos. Y cuando tenemos un poco de poder que Dios mismo fue que nos asignó ese poder, esa responsabilidad, nos creemos dioses. Si no, veamos cuántos ricos multimillonarios, vaya, por ejemplo, no nos vayamos lejos, el caso de Elon Musk, que él dice que quiere invadir el planeta Marte y todo eso, ¿va? Y si lo vemos bien, parece lógico eso, pero es que el problema es que ellos
lo hacen como con esos aires de grandeza, pues olvidándose del Creador, pensando que pueden haber, no lo digo por él o no, sino por otras personas también que creen que puede haber vida en otros planetas, o que otra civilización nos va a venir a ayudar. No, el único que nos va a ayudar de todo esto es el Creador, el mismo que creó los cielos y la tierra. Pero muchas veces la gente, en vez de creer en Dios, ponen su mirada en otras cosas. Por eso es que yo les leía al principio lo de los extraterrestres. Porque hoy, por increíble que parezca, existen sociedades científicas que dicen que posiblemente el universo fue creado por extraterrestres, o que fueron varias civilizaciones extraterrestres. Como les decía al principio, yo sé que muchas personas obviamente no creen eso, ¿va? Pero muchas veces esas cosas de cierta manera pueden afectar porque hay gente que sí lo cree. La vez pasada yo recuerdo que un señor, estábamos tocando ese tema, ¿va? Y yo pues, obviamente, claro, yo porque creo en el Señor, creo lo que dice su palabra, yo le decía a él que yo no creo en los ovnis, que yo creo en lo que hizo el Creador. Pero él seguía insistiéndome de que no, de que los ovnis, al punto de que él trató de como de hacerme ver de que sí existen. Porque él me dice, pero ¿y si en verdad existen los ovnis, qué diría usted ante eso? Me dice. Entonces vengo yo y le digo, mire varón, si existen los ovnis, la Biblia les tiene un nombre. Entonces él quedó asombrado. ¿Y cuál es el nombre? Demonios, le digo yo. ¿Por qué demonios? Sí, varón, porque si en verdad existen los ovnis, le digo yo, no tienen otro nombre más que demonios. Porque la verdad, recuerde que el enemigo puede usar estas cosas para engañar a los seres humanos. Recuerde que esa idea de los ovnis nos están desviando la atención del Creador. Dicen muchos teóricos que creen en los extraterrestres, que posiblemente ahora el universo fue hasta creado por extraterrestres, imagínense. Que dicen que los acontecimientos bíblicos, que inclusive los acontecimientos bíblicos que pasan en la Biblia fueron por ovnis. Imagínense usted el terrible engaño que hay en esto. Siempre quieren hacer a un lado al Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Siempre quieren buscar una excusa para decir, no fue el Creador, el Dios Santo, sino que fue o si no fue aquella explosión de hace millones de años. Pero nunca queremos reconocer al Creador. Entonces le dije yo a este señor, mire varón, si usted cree eso, créame, es lo que le puedo decir, que lo que la Biblia lo llama son demonios. Que si existen van a engañar al mundo, a muchas personas que no quieren creer lo que dice la palabra de Dios, de que el Creador es el que ha hecho todas las cosas que vemos en el universo. Y su nombre es Jesucristo, Jehová, como le llaman en el Antiguo Testamento. Pues el Señor quedó así, ¿va? Pero es que el universo declara todo a una sola voz. Por eso dice el versículo 3, no hay lenguajes ni palabras, ni es oída su voz. Es decir, Dios no necesita muchas veces, cuando es a través de la naturaleza, necesita hacer una manifestación poderosa de su superpoder, de su omnipotencia. No hay lenguaje, no es necesario. Si es que solo con ver el cielo, solo ver esos millones de galaxias, nos podemos dar cuenta de que detrás de todo eso está el Todopoderoso, nuestro gran Dios y Creador. Entonces no podemos imaginarnos de que pueda haber una civilización allá y que esa civilización creó el mundo. No, todo fue creado por medio de Dios. Y todo el firmamento, todo el universo, los cielos, todos declaran a una sola voz que el Creador es el único. Esto choca bastante con la teoría del Big Bang. Porque la teoría del Big Bang pues propone eso de que los átomos se fueron uniendo unos con otros y que fue un proceso gradual de millones de años. En cambio la Biblia no, la Biblia dice que Dios creó todo con su superpoder. Todo fue creado por fe. Por eso dice allá el escritor de Hebreos, ¿va? Que en lo personal creo que fue el apóstol Pablo, pero claro, no es una opinión personal, ¿va? No sabemos quién escribió la carta de los Hebreos, ¿va? Pero el escritor de los Hebreos dice que todo el universo fue creado por fe, por el poder de Dios. Esto choca bastante con ese montón de escuelas que proponen estas teorías. De que dicen que no, que el creador, que fueron esta civilización o que fue una gran explosión. No. Todo eso que vemos allá en el espacio, todo declara a una sola voz. Por eso dice el versículo 3, no hay lenguajes ni palabras ni es oída su voz. O sea, no es necesario que haya un lenguaje para entender que todo es creado por Él. Y por eso el versículo 2 dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría.
Claro que cada día de 24 horas que vivimos en este mundo, cada uno de esos días que pasa y noches que pasan nos declara también cómo es el universo. Cada día descubrimos cosas tan asombrosas acerca del universo. Bien dijo alguien una vez, la astronomía es la ciencia que unía al ser humano. Y si lo pensamos con la suficiente razón, nos daremos cuenta que sí es verdad. La astronomía es la única ciencia que nos unía. Porque la astronomía cada día, como dice aquí el versículo 2, un día emite palabra, otro día, cada día la astronomía descubre tantas cosas asombrosas acerca del universo que sinceramente nos uníamos, la verdad, nos sentimos como un pequeño grano de arena, la verdad. Por eso es que les decía al principio que el universo es tan inmenso que hacen esos estudios que les decía que para llegar al lugar más lejano, aún con la velocidad de la luz, nos tardaríamos 10 millones de años. O sea, de la inmensidad del universo, pero a la vez eso nos hace ver lo cuán chiquitos y pobres somos, la verdad, y que por fuerza tenemos que ver solo al Creador, que no nos creamos grandes, pues. Esa es la idea, por eso dice un día emite palabra otro día. Cada día la astronomía se da cuenta de nuevas cosas, de cómo el Sol está perfectamente colocado, de cómo los 9 planetas giran alrededor del Sol. Cada día, como dice aquí, un día emite que palabra otro día. Cada día los astrónomos se convencen más de cómo la Tierra está colocada perfectamente en el tercer lugar del sistema solar, de los 9 planetas. Cómo la distancia al Sol es tan perfecta que no está tan cerca para que no nos rosticemos, no nos quememos, ¿va? Y no está tan lejos para que no nos congelemos. Está perfectamente colocada en el tercer lugar del sistema solar. Es el tercer planeta en el sol, desde el Sol. Y me entienden, todo eso fue creado con perfección divina. Fue la mano de Dios. Lord Kelvin, un famoso científico, Lord Kelvin, así le decían, decía él, si piensas con la suficiente sensatez, te verás forzado por la ciencia a creer en Dios. Pongan atención a lo que decía este señor, que era un buen científico. Decía, si piensas con la suficiente sensatez, te verás forzado por la ciencia a creer en Dios. Y es que es cierto, si vemos un día, cada día que pasa o noche, emite esa sabiduría divina. Cada día descubrimos cosas nuevas. Y obvio que David está usando el lenguaje ese de cuando Dios creó el mundo, ¿va? O algunos dicen que Dios lo recreó, pero no vamos a entrar en ese tema, ¿va? Que cuando nos dice Génesis, ¿va? Que en el principio estaba la tierra desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y que dice que el primer acto creativo de Dios fue la luz, ¿va? Algunos sugieren que eso fue el campo magnético, ¿va? Y que el campo magnético fue el que hizo que la Tierra girara 24 horas al día, que es lo que conocemos en este lenguaje que dice David. Un día emite palabra a otro día y una noche declara sabiduría a otra. Otros proponen que esa luz, es que la mayoría de teólogos aseguran que ese es el campo magnético, ¿va? Que cuando la Biblia dice en el Génesis capítulo 1 que dijo Dios hágase la luz y fue un día que dice fue el día y la tarde, que posiblemente se refiere a eso, al campo magnético de la Tierra. Que recordemos que el campo magnético también es el que ayuda a que la Tierra gire sobre su propio eje, y ahí es donde se da eso del movimiento de rotación de la Tierra, que la Tierra gira sobre su propio eje y que lo que se tarda es 24 horas, que es lo que conocemos como un día, pues. Y que la Tierra cuando gira alrededor del Sol se llama el movimiento de traslación, que es cuando la Tierra se tarda en girar alrededor del Sol 365 días. Entonces cuando David está diciendo un día emite palabra otro día, está hablando de la creación esa, cuando Dios en el primer día hizo esa luz, que se menciona que algunos creen que es el campo magnético de la Tierra, que es el que hace girar a la Tierra sobre su propio eje. Como les repito, es el movimiento de rotación, donde la Tierra, con lógica sabiduría, ¿va? Con la sabiduría de Dios, obvio, tiene que girar sobre su propio eje 24 horas. Eso es lo que conocemos como el día de 24 horas. En eso podemos ver también la sabiduría divina. Eso mismo de que la Tierra gire 24 horas sobre su mismo eje nos declara que Dios es perfecto en lo que hizo, que Él es el creador de esto. Pensemos por un momento, si la Tierra no girara así, no recibiríamos la luz del Sol adecuadamente y estaríamos entre
entre largas noches y entre largos días nos moriríamos. Tuvo que ser la mano poderosa de Dios la que estuvo detrás de ese movimiento, para que de día recibamos el sol y de noche pues recibamos pues también esa bendición de Dios de poder descansar. Todo encaja perfectamente. Por eso decía este Señor: si piensas con la suficiente sensatez, te verás forzado por la ciencia a creer en Dios. Y es que es cierto, la misma ciencia declara que todo fue creado por Dios. Estamos viendo eso. Estoy haciendo hincapié en esto porque es que este salmo es, qué palabras tan inmensas, o sea, sencillas, se miran las palabras, ¿va? Porque dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Uno lo puede leer así, superficialmente, y uno diría: sí, es cierto, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero cuando lo analizamos así, y cuando dice el firmamento, nos daremos cuenta que todo ese universo tan inmenso que existe, todos a una declaran el superpoder de Dios, el todopoderoso Dios. Todos nos declaran. Por eso dice el versículo 4: no hay palabras, no hay lenguaje, ni es oída su voz. Es que la misma creación nos dice a una quién es el verdadero creador. Ahora dice el versículo 4: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Obviamente que ahí está hablando nuevamente del acto creativo de Dios en el mundo, ¿va? Que, como les digo, eso lo proponen algunas escuelas cristianas, ¿va? De que en el capítulo 1 de Génesis posiblemente se está hablando de una recreación. Pero claro, como les digo, no es un tema para hablarlo aquí, ¿va? Porque es un tema que se ha propuesto últimamente, ¿va? Pero lo que sí podemos ver es que en ese acto creativo de cuando Dios creó los cielos y la tierra, está hablando de cómo Dios creó. Por eso dice: por toda la tierra salió su voz. Bueno, aquí David ya nos está hablando primero nos está hablando obviamente de la creación de todo el universo. Pero ahora vuelve y aterriza la tierra, cuando Dios creó el planeta, cuando Dios hizo la luz, las hierbas, cuando dividió las aguas, que hizo los océanos, cuando Dios creó a todos los animales, el sol, la luna, y por último cuando Dios creó al ser humano. De eso se está refiriendo aquí David cuando dice: por toda la tierra salió su voz, porque es cierto. Cuando Dios estaba creando, ¿qué decía? Hágase la luz, y vio Dios que la luz era buena. Germina en la tierra semilla buena, semilla agradable, y vio Dios que era bueno. Y así podemos ver en el capítulo 1 de Génesis cómo todo eso nos dice que todo lo que Dios hizo fue bueno. ¿Pero qué? Fue por su voz. Todo fue creado por fe. Por eso es que dice el escritor de Hebreos: por fe sabemos que el universo y la tierra, obviamente, fue creada, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Ahora viene David y habla del sol. Y sinceramente, pues, Dios colocó perfectamente al sol en el sistema solar. Les decía hace poco que el planeta Tierra está bien colocado en el sistema solar. Primero está Mercurio, después Venus, y después la Tierra, después Marte, Júpiter, Saturno, Urano y hasta Plutón. Pero la Tierra está colocada perfectamente en el tercer lugar del Sol, porque recibimos muy bien la luz del Sol. Por eso dice aquí: en ellos puso tabernáculo para el Sol. Solo vean ustedes el lenguaje figurado que está usando David en este pasaje, y cómo David en estas palabras tan sencillas nos está hablando de una perfección tan divina acerca de cómo fue creado también el sistema solar, de cómo Dios colocó perfectamente el sol, y cómo la tierra también está colocada perfectamente, y cómo la tierra a la vez gira perfectamente alrededor del sol 365 días o 66, como conocemos el año, ¿va? Por eso es que David dice: en ellos puso tabernáculo al sol, para el sol. Pues sí, la verdad, el sol está colocado perfectamente y los planetas giran muy bien alrededor de él. Y como les decía, la tierra está colocada en este tercer lugar porque el sol lo recibimos también que no nos quema. Y no estamos tan alejados como Marte o como Júpiter, porque si estuviéramos como en la distancia de Marte o en la de Júpiter, entonces nos moriríamos del frío, porque los rayos del sol no nos llegarían como los recibe aquí el planeta Tierra, ¿va?
Obvio que es cierto que hoy por el daño que le hemos hecho los seres humanos al planeta, es obvio que la Tierra está sufriendo daños. Es cierto que lo del calentamiento global hasta cierta forma, hasta cierto sentido, tiene razón los que dicen que la Tierra está calentándose. Pero lo que no están haciendo es que no están combatiendo eso del calentamiento global. Eso es lo que están fallando. Entonces, en ese aspecto sí, el Sol nos está dañando. Porque claro, el planeta está sufriendo por el mismo daño ambiental que estamos haciendo, pero Dios, como creó el planeta, sí lo colocó en buena posición para que los rayos del Sol nos peguen bien. Saben, lamentablemente el Sol, hay que hablar lo que es el Sol en muchas culturas y en muchas tribus y lenguas, ha sido usado como objeto de adoración. Inclusive los mismos israelitas, cuando se apartaron de Dios, usaron al Sol y a todo el ejército de las estrellas y de cada planeta y los usaron como signo de adoración. Eso se conoce como astrología. Ahora, la astrología sí es mala. La astrología y la astronomía se parecen. Pero les voy a aclarar algo. La astronomía es buena porque la astronomía es el estudio de los cuerpos celestes. La astrología no. La astrología es que ya tiene que ver, sí, estudian supuestamente los cuerpos celestes, pero la astrología tiene que ver más con lo diabólico, con lo demoníaco. Porque la astrología te dice, no, es que tu horóscopo te dice hoy que te puede pasar eso. Y eso sabemos que no podemos confiar en la astrología. Porque la astrología tiene orígenes diabólicos que nos llevan a adorar a estos cuerpos celestes, como lo es el Sol, como lo hicieron muchas tribus, naciones, imperios que adoraban al Sol. Es cierto que el Sol es una estrella grandísima y que el Sol es imponente, pero no lo podemos usar como un objeto de adoración. Es cierto que Dios, al crear el Sol, sí lo hizo para nuestro beneficio. Porque les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuántas personas no se han salvado cuando han sido depresivas y les dicen los doctores que se expongan unos cuantos minutos al Sol? Cómo el Sol en nuestro cuerpo genera la famosa vitamina D, por ejemplo. Cómo el Sol genera tantas cosas buenas. Es una bendición, la verdad. Pero lamentablemente no lo podemos usar como objeto de adoración. Fue creado por el Todopoderoso, sí, para nuestra bendición. Porque díganme, el Sol, ¿qué rincón del planeta no cubre el Sol? Miren lo que dice aquí. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Entonces podemos ver que David está usando nuevamente un lenguaje figurado. Dice, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Es como decir, es una expresión bien linda la que usa David acerca del Sol, como ese esposo, porque recuerden que el Sol es la lumbrera mayor y la luna es la lumbrera menor. Esto, por favor, no tiene nada que ver con machismo, cosas así, porque criticarían eso así, sino que David está usando la figura del Sol como ese esposo valiente y gigante que sale a hacer su trabajo que Dios le ha encomendado. Es como que si el Sol tuviera una vida, pues es lo que yo les he estado explicando a través de estos estudios, que David está usando un lenguaje antropomorfómico porque le está atribuyendo a un ser inanimado, como en este caso es el Sol, atributos como de un humano, como que el Sol se alegra y cada día sale a hacer su trabajo. Pero claro, es la idea de cómo fue creado perfectamente el Sol, Aunque claro, aquí podríamos pensar que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, pero obviamente la astronomía ha descubierto que eso es bueno, La astronomía ha descubierto que eso no es real, que en verdad es la Tierra que gira alrededor del Sol. Lo que pasa es que por el movimiento de rotación de la Tierra pareciera que el Sol es el que gira alrededor de nosotros, pero no, es que la Tierra es que le está dando, cuando es de noche, es que la Tierra le está dando la espalda al Sol, obviamente. Eso la astronomía lo ha explicado bien. Y aún en la astronomía también ellos usan ese lenguaje figurado de que dicen los astrónomos, está saliendo el Sol. Pero ellos saben muy bien que no es que el Sol está saliendo, ellos saben muy bien que es la Tierra que está girando alrededor del Sol. No nos podemos confundir en eso. Ni podemos decir que es que la Biblia está erróneamente equivocada aquí.
No, y que David está usando un mal lenguaje, solo está usando un lenguaje coloquial de cómo es la salida del sol. Dicen que el sol sale desde el oriente y se pone en el poniente. Y así es el curso. Y por eso David usa esa figura de que él se alegra cual gigante. Y es que la creación toda declara a una el gran poder de Dios y su sabiduría. Y dice, de un extremo de los cielos es su salida, es cierto, está hablando del oriente, va. Y su curso hasta el término de ellos, en el poniente, dicen que se pone, va, porque eso es lo que dicen los astrónomos. Y nada hay que se esconda de su calor. Es cierto, el sol cubre cualquier parte del mundo. Cada rincón es cubierto por el sol. ¿Por qué David está mencionando primero el universo? Porque hablamos del universo, ¿va? Después de la creación del planeta, cuando dice, por toda la tierra salió su voz. ¿Y por qué termina con el sol? Porque todo esto está perfectamente encajado para nosotros. Claro, el universo, el firmamento que menciona ahí, habla del inmenso poder de Dios, su sabiduría, su poder. Imagínense, si el universo es así de grande, ¿cuánto más el creador? O sea, el creador es grandísimo. O sea, el creador es él, está por encima de todo. Ese es un lenguaje que nosotros no lo vamos a entender. Con nuestra mente infinita no lo vamos a entender. Perdón, con nuestra mente infinita, con nuestra mente finita y pecadora no vamos a entender esto. Solo alegrémonos de esto, de que ese Dios creador nos ama, de que ese Dios creador ha dispuesto todo para que nosotros le amemos, que a través de toda la naturaleza ese Dios creador nos dice que nos ama, fíjense. No como las culturas estas paganas con las que luchaba David, por ejemplo, en ese entonces, que a sus dioses los representaban como dioses iracundos, enojados, y que por eso hacían esos sacrificios humanos. No, aquí David nos está presentando al Todopoderoso, al Creador, como un Dios amoroso, que todo lo que ha creado lo ha creado para nuestro bien, para nuestro beneficio. Entonces no podemos caer en esa trampa de que porque el universo es grande, es que puede haber algo habitado allá y que eso fue lo que nos vino a crear. No, no podemos caer en esa trampa. Bueno, ya lo leímos aquí en este libro, ¿va? De que la NASA y todos han descubierto que no se ha hallado nada en el universo. No hay vida. Solo nosotros somos los únicos que existimos. Pero eso sí, el universo declara una cosa, declara al Creador, declara quién es el verdadero Creador, el Todopoderoso. Entonces, es triste, va a ver cómo el ser humano quiere cambiar la gloria de Dios por la imagen corruptible de su misma depravación, como dice Pablo allá en Romanos, ¿va? De que cambiaron la gloria del Dios invisible y todopoderoso por la imagen corruptible del hombre, pues. Y en verdad, pues si vemos, todas esas culturas crearon esas imágenes falsas de dioses paganos. Pero no, aquí David verdaderamente nos está hablando de que el universo es grande. Otro dato que les quiero añadir es que imagínense que las estrellas en el cielo las podemos ver que parecieran que estuvieran pegadas, pero dicen los astrónomos que cada estrella está alejada una de la otra por millones de kilómetros, que son esas farolas solitarias que andan por el universo, dicen. Imagínense lo grandísimo que es el universo. Pero imaginémonos ahora cuán grande es su creador. Es un lenguaje insondable, por eso dice David, oh Dios, por eso dice Pablo allá en Romanos, ¿va? Cuán insondables son tus caminos. Y es que en verdad el universo nos declara también cuán insondable es el camino de Dios. Nosotros por fe obedezcamos al Creador, hombre. Él es el verdadero Creador. No nos compliquemos la cabeza pensando que hay más allá. Es todo lo que nos declara el universo. Hay una canción de Marcos Vidal que me gusta que dice así, la primera parte, va: cerebros grises se reunieron ayer a combatir de nuevo contra la fe. Han desterrado al Dios de su creación por no entenderlo en su forma de ser. Y es que saben, cuando nosotros no queremos entender cómo es el Creador, o queremos como querer debatir con Dios de esa manera, si lo puedo decir así, va, o si queremos creer en Dios de esa manera, vamos a equivocarnos y no vamos a creer en Dios. Vamos a empezar a rechazar a Dios y vamos a proponer teorías tan locas, la verdad. Pero bien, eso es lo que vamos a ver en el siguiente tomo, ¿va? El tomo 2, la revelación divina de Dios, la revelación especial de Dios, su palabra.
Pero bien, antes de terminar eso, yo quiero leerles una historia que leí en un mensaje a la conciencia, que la historia se llamaba así. Todavía no hay respuesta, decía la historia. Y comienza así, dice: todos los días hace el mismo trabajo, un trabajo sencillo que realiza en forma escrupulosa. Temprano por la mañana enciende un aparato y se sienta a esperar una respuesta. Él y otras personas hacen ese trabajo desde hace 30 años, pero no hay respuesta, decía él. Este hombre del estado de Massachusetts no se sienta ante un teléfono, ni un radioreceptor, ni un televisor. Él trabaja para la SETI, sigla en inglés que significa Búsqueda de la Inteligencia Extraterrestre. Pero hasta el día de hoy, decía la historia, no han recibido respuesta. El universo sigue callado. Él y otras personas trabajan para esa sociedad. Es una sociedad científica. Y como ellas, hay un montón en el mundo que estudian si pueden encontrar vida extraterrestre en el universo. Pero hasta el momento no han encontrado respuesta. En las últimas 3 o 4 décadas se ha despertado un frenético interés por encontrar vida en el espacio. Cientos de científicos se reúnen para buscar vida en el universo y que ellos puedan encontrar una civilización extraterrestre, y que se supone que esa civilización tiene que ser más adelantada que la nuestra, tiene que enseñarnos a curar las enfermedades, a evitar el delito, a prevenir la guerra y a evitar la muerte. Pero en el universo, decía la historia, todavía no hay respuesta. Del universo no bajan mensajes, decía la historia. Ninguno de los planetas del sistema solar nos da un mensaje. De las estrellas no baja ningún mensaje. No hay un lenguaje inteligible. Silbidos se oyen y sonidos se captan de cuando en cuando, pero todavía no hay respuesta. Los antiguos griegos creían en la infinidad de los mundos habitados. Lucrecio, poeta romano del siglo I, decía que en otras partes del universo habían otros planetas y otros hombres. Lo dijo, pero no lo demostró. Lucrecio, poeta romano, el poeta y filósofo italiano, dijo creer en la infinidad de los mundos habitados. Fue quemado por la Inquisición en el año 1600. Y decía la historia para terminar: amigos, sin embargo, es imposible encontrar una respuesta del espacio exterior, respuesta de un ser bondadoso, paternal, justo y amigable. Para escuchar esa respuesta no necesita un superpoderoso detector electrónico. Solo basta que cierre sus ojos y haga una sencilla oración a Dios el Padre en el nombre de su Hijo. Y la oración y la respuesta queda contestada, y la oración es respondida. Como dijo Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Termina la historia así, ¿va? Pero es que la verdad, de tantas mentiras que nos están metiendo, el mundo está cayendo en eso. ¿Saben? Por el Nuevo Testamento aprendemos, como dice Juan allá en el capítulo 1, versículo 3, dice Juan: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Imagínense que el Nuevo Testamento ahora nos declara quién es el verdadero creador, nuestro Señor Jesucristo. Obvio que tenemos que reconocer que la Biblia, cuando habla en el Antiguo Testamento de que Dios creó el universo, se está refiriendo a la Trinidad. No podemos, si ustedes creen en la Trinidad, así como yo, entenderemos que cuando la Biblia dice que Dios creó el universo, obvio que se está refiriendo a las 3 personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que por eso Juan en el Nuevo Testamento también nos declara esa gran verdad acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, de que todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es como, obvio que es un lenguaje pobre el que voy a usar aquí, ¿va? Porque entender la Trinidad en cierto punto es misterioso, ¿va? Pero imagínense que Dios haya creado las estrellas, el Hijo, los planetas. Como les digo, es un lenguaje un poco pobre, ¿va? Y el Espíritu Santo, como dice el Génesis, se movía sobre las aguas. Como les digo, es una idea figurada, pero lo que sí podemos estar seguros es que la Biblia nos declara que Jesucristo es el creador, porque habla de su deidad.
Obvio que cuando vemos, como les explico, vuelvo y les repito, cuando la Biblia habla de que en el Génesis vemos que Dios creó los cielos y la tierra, obvio que se está refiriendo a la Trinidad. Toda la Trinidad trabajó en la creación del universo, de los planetas, de las estrellas. Todos estuvieron involucrados. Y todo fue creado para la gloria de Dios. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Pues sencillo, como decía la historia que les acabo de leer. No esperemos una respuesta de una civilización extraterrestre. No, solo cerremos nuestros ojos ante el creador de todo. Y ese creador un día vino al mundo y se hizo hombre y murió por todos nosotros. Y ese creador ahora quiere ser su amigo, tu amigo y mi amigo. Y ahora lo que tenemos que hacer es solo pedirle a ese Dios todopoderoso que nos perdone, que nos limpie de nuestros pecados. ¿Saben? Eso le va a dar más sentido a nuestra vida que estar creyendo en ese montón de teorías y todas esas cosas. No, basta solo con cerrar nuestros ojos o con tenerlos abiertos también, sí. Y pedirle al Todopoderoso que nos limpie, que nos perdone de nuestros pecados por ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él es el creador de todo. Y Él es el mismo que dijo un día: yo soy el que les puedo dar la vida eterna. Y saben, no hay vida eterna en otro lado, solo en Jesucristo. En Él está la vida. Y la vida es, como dice Juan, y la vida era la luz de los hombres. No me acuerdo cómo lo dice ahí, perdón. Pero Juan dice que Él es el dador de la vida. En Él estaba la vida. Con razón podemos ver que Jesús dice con tanta autoridad: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para dar vida eterna, dijo Jesús. Solo Jesús puede decir esas cosas, ningún ser humano. Entonces, imagínense, si Él es el creador de todo, es el que mismo que nos puede dar la vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es creer lo que Él nos dijo. Y espero en Dios que ustedes también ya hayan depositado su fe en el Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede limpiar de nuestros pecados. Y bueno, les agradezco si se quedaron viendo este video. Puede que sea un poco largo el tiempo, pero les agradezco por su fiel sintonía. Si se han quedado viendo el video hasta el final, espero que, como siempre, le den un like, lo compartan. Créanme que si lo comparten va a ser de mucha edificación, porque es que la idea es que muchas personas crezcan en la palabra de Dios. Y como les digo, en el siguiente estudio vamos a hablar del segundo tomo o del segundo libro de Dios, la palabra de Dios. Y por qué es tan importante la palabra de Dios, que inclusive es más importante que el primer tomo. Claro, no les estoy diciendo que el primer tomo no sea importante, claro que es importante. La naturaleza nos declara toda la creación, todo el poder de Dios, su poder omnímodo, o sea, su gran poder, pues, su todo poder. Pero el siguiente libro nos declara su voluntad. ¿Quién es verdaderamente Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Les agradezco y espero que también puedan ver el siguiente estudio. Que Dios les guarde de todo mal. Muchas gracias.